Escucho bien, ¿verdad? Todos pueden escucharme y ver la pantalla para entonces dar inicio. Recuerden que a través del chat pueden ir capturando algún comentario, alguna duda que quieran y Alejandro me va a hacer el favor de pasármelos al final de la charla para poder pues entablar un poco más de interacción. Primero, pues quiero agradecerles muchísimo su presencia virtual en esta plática. Yo sé que ha sido, digo, hay mucha oferta ahorita de actividades virtuales y pues tenemos que empezar a ser muy selectivos sobre a qué eventos asistimos, así es que les agradezco mucho que hayan tomado la decisión de estar aquí. Espero y trabajé con esa intención de que algo de esta plática termine siéndoles de utilidad para su trabajo diario, para su labor social. El tema que vamos a abordar es innovación social, específicamente para organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Me da mucho gusto ver a gente que ya se está conectando. Veo a Martín de Codeni, mucho gusto. También Codeni en algún tiempo yo estuve colaborando y sigo siendo como asesora y aliada. También vi que se conectaron Álvaro de Gana en Chiquilistlán, también colaboré con ellos en algún tiempo. Y bueno, varios de ustedes y otros que no conozco, pero me encanta ver con los puros nombres y el objeto social que describen, que hacen, pues bueno, me da mucha emoción saber qué es lo que están haciendo. El objetivo de esta sesión es que pues es una mini sesión, una mini charla con intención de que quede algo, un proceso formativo por lo menos iniciado, para que empecemos a explorar las distintas formas en que las organizaciones de la sociedad civil están ya innovando socialmente o están a punto de hacerlo y acompañarlos a que ustedes mismos se vayan respondiendo. Mi organización está haciendo innovación social. ¿De qué formas distintas se puede hacer innovación en y desde las organizaciones de la sociedad civil? Y también preguntarnos si la organización, el equipo de colaboradores, los mismos directivos son terreno fértil para la innovación social. Y una vez dada esta reflexión, también pensar cómo podemos empezar a impulsar una cultura organizacional que favorezca la creación de innovación social y cuáles son las habilidades críticas para hacerlo. Primero quiero agradecer a los que respondieron. Mandamos una encuesta previa el día de ayer. El ingeniero Alejandro me hizo el favor de hacérselas llegar y varios de ustedes la respondieron. Todavía tienen la liga y pueden seguir respondiendo. Ayer hicimos el corte a las 11 de la noche, entonces son los resultados que vamos a presentar, pero dense una vueltita porque también la intención es que con estas preguntas ustedes empiecen a reflexionar sobre algunos aspectos clave. La primera pregunta que hicimos era si consideraban que su organización está generando innovación social. El 28% de ustedes contestaron que sí, el 21% que no estaban tan seguros de si lo estaban haciendo o no, y el 45%, que me parece un número bueno e interesante, dijeron que sí en algunos aspectos. Y eso a lo mejor podemos interpretarlo como que sí lo estamos empezando a hacer, pero todavía tenemos para hacer más, ¿no? La siguiente pregunta es si su organización participa de manera activa en una red de organizaciones. El 45% sí participa, el 30% no y casi el 24% dijo que sí, pero que no tenían una participación tan activa. Y ya vamos a ver un poco más adelante por qué es importante esta pregunta y esta acción por parte de las organizaciones para favorecer la innovación social. Después teníamos, la pregunta es de si en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a tu organización. Y eran como varias preguntas que tenías que poner alguna respuesta. La primera era si habían desarrollado nuevos productos o servicios en los últimos 2 años. La segunda es sobre si modificaron la estructura de la organización o la forma en que operan. Después es si se creó un nuevo programa o servicio
para atender las necesidades de la población que atendemos, y fue en donde tuvimos la mayor parte de respuestas, junto con la siguiente, que es modificamos un programa o servicio que ya existía, pero se modificó para responder mejor a las necesidades de la población que atendemos. Y la última, en donde más bien ganó el parcialmente de acuerdo, que habla de generamos nuevas fuentes de ingreso que complementan nuestras fuentes convencionales. Ahora, si ponemos en contexto estas respuestas, lo primero que tenemos que tener en la mente es que, pues bueno, este tema de la pandemia y el aislamiento, obviamente, pues sí o sí nos forzó a muchos a hacer estas adecuaciones, ¿sí? Hacer estas modificaciones de cómo pensamos y programamos y entregamos los programas y servicios que brindamos con las poblaciones con las que trabajan. Y bueno, esos son algunos de los resultados. Los siguientes, había un par de preguntas abiertas, y una de ellas decía que para qué considerabas que servía la innovación social para tu organización. Y me dio mucho gusto empezar a leer que la mayoría de los participantes, si no es que casi la totalidad, veía la innovación social como un mecanismo para poder atender mejor a su población, hacer más eficiente su labor, impactar a más personas, transformar las problemáticas que están haciendo, mejorar la forma en que operan internamente. Y sí, también otros mencionaron el tema de los recursos, el mejor acceso a los donativos, ¿no? Entonces, eso de inicio me da gusto, porque significa que ya hay un entendimiento más amplio de que la innovación social sirve para un montón de cosas, ¿no? Entonces, quiero empezar la sesión diciendo estos dos primeros temas. Uno, que la innovación social no es lo mismo para una organización de la sociedad civil que para un emprendimiento. Y hace algunos años, cuando empezábamos a hablar de innovación social en este sector, y no me dejarán mentir quienes pues llevan ya tiempo en esto, pues bueno, veíamos que a la hora de que se nos presentaba este tema de innovación social a las organizaciones, había de repente como un choque, como algo que no embonaba, porque nos lo planteaban como si fuéramos empresas y que nos hablaban de los clientes y proveedores, y decíamos, a ver, espérate, es que esto no funciona así aquí, ¿no? Ya ahorita ha habido un mejor entendimiento, hemos avanzado, pero de todas formas, la realidad es que la innovación social es un enfoque que converge, o es el resultado que converge de otras disciplinas, y ciertamente sus principales bases vienen de las ciencias administrativas, económicas y algunas ingenierías, ¿no? El proceso de la lógica de innovación, traerlo al tema social, ha sido algo gradual a base de experiencias, de generar evidencia empírica, de desarrollar nuevos conceptos y nuevas teorías que alcancen a capturar la realidad de la innovación social, pero también de otros sectores como el sector del desarrollo social sin fines de lucro. Es por esto que en ocasiones todavía hay una especie como de desconexión en el lenguaje, en las técnicas, en los métodos o en las lógicas que se utilizan en la innovación social cuando las queremos traer a la forma en que trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil. Les digo, ya cada vez es menos, porque creo que ha habido una mayor disposición por ejemplo, de los facilitadores, los consultores, las agencias que están impulsando este tema para entender las realidades de las OSCs. O sea, esto no es un tema de decir, es que así trabajamos los emprendedores y ahora ustedes tienen que hacerlo así. Pues no, así no funciona. Es que la innovación social es algo y cada sector lo va a adaptar según sus propias necesidades, su propio entendimiento. Entonces, bueno, eso es un primer como bloque que quiero compartir para como quitar un poquito esta resistencia a veces al tema de decir, pues es que nosotros no encajamos con esto a veces, ¿no? De la innovación. Y esta es otra idea que es importante, que dice, la innovación social en y desde las OSCs va mucho más allá de la comercialización de un producto o servicio. Muchas veces así es como nos hemos acercado, como hemos escuchado ¿de qué se trata la innovación social? Es que tienes que crear un producto, un servicio y entonces sacarlo al mercado.
y hacer una transacción económica que te genere dinero no etiquetado para poder implementarlo, ¿no? Y al final agregan esta frasecita para depender menos de donativos. Aquí hay mucho que desmenuzar, pero no me voy a detener tanto porque, como les digo, en la forma que ustedes llenaron en el formato, me doy cuenta de que esto ya lo saben, ¿no? Es decir, la innovación nos puede dar para mucho más. Sí, es cierto, nos puede ayudar para poder generar un producto o servicio que nos genere una fuente alternativa de ingresos, pero no es la única forma. Ahorita vamos a ver que hay un abanico grandísimo. Y el tema de depender menos de donativos, híjole, pues ahí puede ser como todo un debate. No voy a decir que está mal, que está bien. Lo único que quiero decir es que cuando algún actor se acerca a una asociación y le dice que tiene que depender menos de donativos, muy probablemente es porque no tiene el suficiente entendimiento de cómo opera el sector, de cómo operan las organizaciones y del propósito que tenemos como organizaciones civiles. Para empezar, nuestro país es uno de los países, si haces el comparativo con otros lugares en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, hay países en donde la mayoría de los países tienen mucho más acceso a financiamiento a través de donativos filantrópicos y a través de recursos públicos. En México, todavía la mayor parte de nuestros ingresos vienen de contribuciones autogeneradas, ¿no? A través de las cuotas de recuperación y otras fuentes. Entonces, eso es una postura de política económica. O sea, quien cree que debe de trabajar, obviamente, con la lógica de mercado y de que cada organización genere su propio dinero, pero entiendan que no es que hay una postura correcta o incorrecta, es una postura de economía política. Mi percepción es que la generación de donativos, el que las organizaciones civiles involucren a otras personas y otras empresas a solucionar problemáticas sociales a través de donar su tiempo, su talento, su dinero, sus recursos, sus recomendaciones, lo que sea, eso tiene un propósito social que nos ayuda a que hagamos alianzas más fuertes, ¿no? Entonces, la innovación social no es para que dependan menos de donativos y no es solamente para generar un producto, un nuevo servicio. Hay mucho más que podemos trabajar y de eso vamos a reflexionar. Entonces, ¿qué sí es innovación para las OSCs? El concepto mismo, innovación social, pues es igual para todo. Es un concepto que aparte ha costado mucho trabajo terminar de afinarlo. Pero los cómo, los porqués, los propósitos, los mecanismos van cambiando según el sector. Cambian para un emprendedor, cambian para alguien que está haciendo a lo mejor innovación desde el sector público, cambian para las organizaciones civiles, para los que son comunidades de base, por ejemplo, movimientos sociales de base. Entonces, ¿qué sí es innovación social? Esta es una forma como gráfica de compartirles los principales componentes. Lo primero es que innovación social se trata de desarrollar y de implementar, es decir, es un proceso y es un producto. Estás haciendo innovación social cuando cambias formas de hacer cosas, pero también haces innovación social con un producto o un servicio concreto que emerge de ese proceso, ¿sí? Innovación social se trata de generar soluciones efectivas a problemáticas sociales y ambientales, es decir, al centro el propósito mismo, el motor mismo de hacer innovación social, que es diferente a la innovación puramente tecnológica, por ejemplo. La innovación social pone en el centro cómo le damos la vuelta, cómo solucionamos esta problemática social o ambiental que nos está afectando. Ahora, este tipo de problemáticas por lo general son bastante complejas y a menudo sistémicas. Esto significa que hay muchos actores involucrados, que hay factores a nivel micro, macro, que están interactuando todo el tiempo, que a veces el problema se alimenta a él mismo, y entonces la innovación social nos da herramientas para acercarnos con una nueva mirada a este tipo de problemas. Y al final, el propósito es el progreso y el bienestar social. Y aquí mucho ojo porque el propósito de la innovación social no es generar beneficios económicos, es generar bienestar social y idealmente de una manera que sea autosustentable económicamente, pero también de otros tipos a través del tiempo, ¿sí? Y con esto lo diferenciamos, por ejemplo,
de la responsabilidad social empresarial, que ahí, por ejemplo, es otro tema, es decir, yo tengo mi empresa con un propósito válido, legítimo, de generar ganancias, y aparte estoy tomando consideraciones para contener los efectos negativos que en el medio ambiente o en la sociedad pudiera generar y, si es posible, pues traer algún beneficio. Pero el centro está en lo económico. En la innovación social no funciona así. Ponemos en el centro el bienestar social. Ahora, ¿cuáles son entonces los tipos y formas de innovación social en y desde una organización de la sociedad civil? Hay un montón de estudios que nos hablan de qué distintas formas se ve la innovación social en este sector. Aquí les presento una clasificación muy sencilla, básica, hay muchas formas de clasificarlo, pero esta me gusta porque es bastante sencilla. Entonces podemos innovar, y ya decíamos, sí, generando un producto nuevo o un servicio, pero también podemos innovar modificando procesos, modificando la estructura de nuestra organización y la forma en que operamos, y modificando, por ejemplo, la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos. Y esto puede ser al interior de nuestra organización o al exterior. Y por eso hay una diferenciación también entre la intrainnovación y la innovación hacia el exterior, es decir, hacia la problemática que yo quiero solucionar, hacia la realidad que viven los grupos que me interesa apoyar, o al interior de mi organización con mi equipo de trabajo y la forma en que trabajamos. Y les voy a dar aquí 3 ejemplos de cómo se hace esta innovación social y que no implican la generación de un nuevo producto, por ejemplo, y tampoco tienen la intención de generar algún ingreso adicional. Puede sí tener y van a ver que sí tiene un impacto colateral de darle más visibilidad a la organización. Entonces vamos a ver estos 3 ejemplos. Espera nomás un poquito porque quiero ver que todo esté bien en el chat. Alejandro se encarga de eso, ¿verdad? Para no estarme... Bien, entonces, bienvenidos a todos los que se siguen integrando. Vamos a ver entonces 3 ejemplos. El primer ejemplo que les quería compartir tiene que ver con la problemática de las poblaciones que están en situación permanente de calle o de indigencia, o los homeless, que le dicen el término en inglés, ¿no? Esta imagen me pareció muy relevante porque, si se fijan, está esta persona pegando los carteles de prevención del COVID, y aquí mismo es en Ciudad de México, pues las poblaciones que están en situación permanente de calle. Sabemos que en Ciudad de México hay incluso segunda, tercera generación de personas que nacieron y viven en las calles. Y bueno, aquí un poco la historia es que la forma tradicional o la forma más ortodoxa en la que se atendía a estas poblaciones era una especie como de escala gradual. Entonces tenemos una población en situación permanente de calle, nos acercamos, establecemos una relación de colaboración y vamos brindándoles ciertos servicios de apoyo. Por ejemplo, a lo mejor primero los servicios de urgencia como atención médica, servicios de salud mental, alimentación, y una vez que empezaba como a recibir estos beneficios, entonces a lo mejor trasladarlos a un albergue, a lo mejor un albergue público temporal en donde pudieran pasar la noche. Luego hay otras que le llamaban la vivienda de transición, en donde ya podían a lo mejor dejar sus pertenencias y cosas así. Y al final del ciclo era, bueno, una vez que ya está rehabilitado, que ya está sano, que ya empieza a lo mejor a involucrarse en la generación de sus propios ingresos, entonces sí pasa a la etapa en donde puede acceder a una vivienda, en donde él tenga las llaves de su casa y donde establezca un compromiso con una organización o con un dueño de una finca para poder vivir ahí. ¿Qué pasó? Que en los 90s, un psiquiatra que trabajaba en la Universidad de Nueva York, en la Escuela de Medicina, fundó una asociación civil, había estado investigando mucho al respecto, y fundó una asociación civil que se llamaba Paths to Housing, o algo así como las rutas hacia la vivienda. Y lo que desde esta organización propusieron fue decir, ¿qué tal si cambiamos este proceso y esta escalera? Y lo primero que hagamos con estas personas es entregarles llaves de su casa. Lo primero que vas a tener es una casa.
Y la lógica que ellos manejaban es decir, primero, pues porque es un derecho de todas las personas tener una vivienda, y segundo, ¿qué tal si pensamos que si la persona ya tiene resuelta dónde dormir esa noche, dónde dejar sus pertenencias, dónde bañarse, dónde poner su comida, entonces va a tener más energía mental, más motivación para entonces involucrarse en otras áreas en las que tiene que trabajar, como sus adicciones, su salud física, o el empezar a involucrarse en alguna actividad productiva. Entonces, lo que hicieron fue hacer eso. El programa se llamaba Housing First, es decir, primero la vivienda, y trabajaba con esto. No es que la persona se hiciera merecedora a una vivienda, es que ya eres merecedor. Solo por ser tú, ya eres merecedor de esto, y existen estos otros servicios de apoyo. ¿Cuáles fueron? Al principio hubo un montón de debate de mucha gente que dijo, pues eso no va a funcionar. Los que han trabajado con estas poblaciones seguramente pues conocen el caso, y hubo mucho debate, pero ahorita, en el 2020, existe ya suficiente evidencia, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá también, en Inglaterra, en Australia, de la efectividad de este programa, de decir, sí hace una diferencia. Y lo que se encontraron es que los que pasaban por el proceso tradicional, después de un año de haber llegado como a esta etapa, ¿no?, de la vivienda, más de la mitad o casi la mitad de las personas volvía a la situación de calle o volvía a albergues temporales, ¿no? Y con este nuevo programa del Housing First, se dieron cuenta que después de un año casi el 88% o casi el 90% de las personas seguían en permanecían en su vivienda, es decir, habían logrado mantenerse con ese compromiso de pagaban una parte porcentual, pero también se dieron cuenta que tenían menos visitas de urgencia a hospital, tenían menos problemas con la ley, ¿no? Y habían logrado un mayor apego a sus tratamientos terapéuticos y de atención médica. Entonces, si se fijan aquí, este es el libro donde capturan la experiencia. Uno de los autores, el doctor Zembris, es el que diseñó este programa, y ahí capturan toda esta estrategia. La asociación sigue existiendo, ahora hay muchas como asociaciones distintas por todo el país, y este nuevo enfoque se convirtió en política pública. Es decir, desde el gobierno federal en Estados Unidos se asignó presupuesto para que esa fuera una de las políticas principales públicas para atender este problema de las personas en situación de calle. Si se fijan aquí, nadie hizo un algoritmo, nadie se hizo experto en inteligencia artificial, ¿sabes? No necesitábamos la supercomputadora, es solamente una decisión de qué hacemos si cambiamos este puntito de aquí para acá, lo cambiamos y vemos qué pasa. Es un tema de análisis, de animarse, de toma de decisiones y de ir intentando. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos que les quería compartir. El otro es un ejemplo de un caso mexicano que de hecho conocí el año pasado en el Congreso de Investigación que organizó CEMEFI, de investigación sobre el sector sin fines de lucro. Y es una organización, una IAP, es una institución de asistencia privada en Cuernavaca, y ellos se dedican a dar servicios oftálmicos y servicios de cuidado de la vista a precios accesibles a toda la población, pero también tienen programas especiales para atención a grupos vulnerables en zonas rurales, menores de edad, adultos mayores y demás. Y lo que hicieron en esta organización es que se dieron cuenta, ellos hacían, como seguramente muchos de ustedes hacían unos estudios socioeconómicos para entonces determinar cuál es la cuota que le correspondía a la persona o a esa familia para atenderla, o bien si cumplía el perfil para recibir de manera gratuita uno de los servicios que ellos ofrecían. Pero se dieron cuenta que a veces había mucha variación en cómo se hacían estos estudios socioeconómicos. Primero, sus colaboradores pasaban mucho tiempo haciendo esto, y luego a la hora de sistematizar, de capturar, había como muchas diferencias dependiendo de cuál trabajadora social había sido,
o si fue en las instalaciones de la organización, o fue durante una campaña en campo, en alguna población. Y entonces lo que hicieron fue, se sentaron con ingenieros especialistas en inteligencia artificial. Las trabajadoras sociales les explicaron, esto es lo que hacemos, esto es lo que preguntamos, estas son las variables más importantes que nosotros usamos para saber si la persona o la familia es o no de este perfil. Y juntos trabajaron en crear un algoritmo que entonces de manera automática, con estas preguntas clave, nos decía como cuál era el estatus de esa persona o de ese perfil y a lo mejor cuál era el rango de contribución que le correspondía o si era o no perfil para alguno de sus programas sociales. Todo este algoritmo lo capturaron en una plataforma digital de libre acceso. Entonces, el resultado fue que primero les ahorró muchísimo tiempo para capturar, hacerlo digital para sus trabajadoras sociales. Yo creo que aquí ninguno puede decir que, ay, pues es que a mis colaboradores les sobra el tiempo, ¿no? Ya no sé qué ponerlas a hacer. A todos casi siempre nos hace falta el tiempo y nos sobra trabajo que hacer. Entonces, aquí ahorraron tiempo, también ahorraron tiempo a la hora de analizar estos estudios socioeconómicos y se dieron cuenta de que gracias a esta innovación que implementaron, pudieron incrementar hasta un 98% el nivel de precisión en sus estudios socioeconómicos. Es decir, el 98% de las veces era tan certero el algoritmo y la plataforma digital que ya no afectaba tanto en dónde o quién había capturado esa información. ¿Qué nos refleja esto? En el fondo es que ellos fueron capaces no solo de eficientar el tiempo de sus colaboradores, sino de identificar mejor a su población objetivo, de llegar con mayor certeza a su grupo meta y también, pues, nos habla también de transparencia institucional, ¿no? O sea, si esto tú lo presentas hacia el exterior, pues eso te habla de la transparencia, la disposición para decir, sí, estamos ayudando auténticamente al grupo social que está en el centro de nuestro objeto social. Entonces, esta IAP, se llama ACREC, y de hecho fue uno de los ingenieros el que nos compartió esto. Sus trabajadoras sociales no tuvieron que aprender ingenierías, ni artificial, ni hacer el algoritmo, solo se sentaron a trabajar y cada uno puso su parte. Y el último ejemplo que les quiero compartir es de Fundación Paz, esta fundación que se dedica a la prevención del abuso sexual infantil. Ellos trabajan en un espacio de coworking que se llama Meta, está en Providencia, es decir, comparten las instalaciones con otros emprendedores o con otras organizaciones similares. Y ellos empezaron a dar cuenta que uno de los retos que tenían era la capacidad de retener el talento que ya tenían. Seguramente les hace clic esto, ¿no? El tema de la rotación del personal, o que empieza un perfil muy interesante y después de un tiempo se tiene que ir. Y bueno, eso tiene que ver con la dificultad que existe en el tercer sector, en su mayoría, con equiparar los sueldos con el sector privado, ¿no? Y Fundación Paz es una de las organizaciones que tiene algunos de los sueldos más competitivos. Aún así saben, pues, que hoy por hoy tampoco pueden ofrecer las mismas condiciones que en el sector privado, por ejemplo. Y el otro tema era cómo atraemos a más talento joven, ¿no? Si hoy por hoy no puedo duplicar el sueldo, a lo mejor voy a trabajar en mi estrategia de financiamiento para ir mejorando las condiciones de mis colaboradores, pero ¿qué sí puedo hacer hoy con lo que hoy tengo para atraer talento joven y nuevos profesionistas? Entonces lo que empezaron a hacer fue crear un modelo en donde iban a ver como otros incentivos. Hablaron con los colaboradores que ya habían estado antes, los que estaban ahorita, y dijeron, ¿qué cosa haría más interesante que trabajaras aquí? Y lo que ellas dijeron fue, primero plantearon un modelo en donde había una jornada reducida, es decir, de las horas que normalmente iban a trabajar, sus 8 horas, hicieron una reducción de 1 o 2 horas, no me acuerdo, al día. Y esto era atractivo sobre todo para las personas o para las mujeres que tenían hijos pequeños, ¿no? O hijos en edad escolar,
porque les daba como mayor flexibilidad, ¿no? El otro tema que empezaron a trabajar fue hacer un día de home office alternado, trabajar desde casa, cada uno de los miembros del equipo un día distinto, o un par de miembros iban a trabajar desde su casa. Para esto desarrollaron todo un modelo de generar compromisos por resultados, es decir, no se iba a reducir ni su sueldo ni los compromisos que estaban asumiendo, es decir, la organización ya tiene unos compromisos que hay que sacarlos adelante. ¿Cómo podemos eficientarlo? Y entonces también crearon sus propios indicadores de desempeño para decir, esta es la forma en que vamos a saber si estoy funcionando o no trabajando así. Pues resulta que ellos estaban justo haciendo esto, ¿no? Así como que metiendo el pie a la agüita a ver si cómo nos va, y empezamos a trabajar, empezaron con la jornada reducida, el home office, y en eso llega la pandemia y pues al agua patos, ¿no? O sea, vámonos todos a home office como nos pasó a todos, a trabajar a distancia. Pero bueno, lo rescato porque de todas formas hizo una diferencia que ellos ya estuvieron trabajando desde antes en esto, sin saber que nos iba a tocar sí o sí a todos. Ellos ya estaban trabajando en este tema y visualizando que esta era una forma distinta de atraer mejor talento y retenerlo en su organización. También tienen ya 2 años trabajando en cómo brindar sus mismos servicios y programas de prevención en manera virtual y en manera presencial. Entonces este brinco pues cayó inesperado, sí, difícil, pero ya había mucho trabajo detrás, ya tenían una plataforma, ya tenían sus videos elaborados, ya tenían muchas cosas virtuales, pensando que hacia allá era donde íbamos. Entonces, y si se fijan, aquí también pues hay uso de tecnología para poder facilitar el trabajo a distancia, pero es sobre todo un tema de gestión, ¿no? De gestión interna, de cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones al interior. Y bueno, estos ejemplos eran solamente como para compartirles que el abanico de posibilidades es un montón, ¿no? O sea, sí generar un Canvas y crear tu nuevo producto, sí es cierto, nos sirve, es una de las formas, pero hay un montón. Si se fijan aquí, el punto 7 dice desarrollar nuevos productos o servicios, o el 11, generar nuevas fuentes de ingreso que complementen a las fuentes convencionales. Pero en esta lista yo tengo al menos 22 formas distintas que han generado los investigadores de la innovación social en este sector, que dicen, de todas estas formas podemos empezar a subirnos a esta tendencia de la innovación social y aprovecharlo mejor. No lo voy a leer porque hay es mucha información, pero esta lista la van a tener disponible en su material para que lo revisen con más calma. Tiene que ver con cómo incentivamos o recompensamos a los colaboradores, cómo evaluamos su desempeño y demás, ¿no? Y obviamente también cómo integramos o no a nuestros procesos y a nuestros servicios en nuestra organización distintas formas de tecnología. Pero les digo, esta es una de las 22 formas distintas en que podemos empezar a hacer innovación social. Ahora, antes de que brinquemos y salgamos corriendo a hacer la app y hacer la plataforma digital y hacer el concurso de innovación y eso, lo que los invito es que hagamos una pausa y hagamos un poquito para atrás la reflexión y pensemos si nuestra organización, si el equipo de colaboradores que tenemos actualmente y la dirección, el liderazgo que está en nuestra organización son en realidad terreno fértil para la innovación social. Hay una frase que me pareció súper interesante y que hace mucho match en esto, y dice, asegúrate de tener terreno fértil antes de regar con agua tu semilla. Es decir, antes de invertir recursos y energía y disposición en decir, no, sí, es que voy a hacer, ahora todos vamos a empezar a trabajar en plataforma y vamos a hacer, ¿sabes? De empezar a ver qué otras cosas nuevas hacemos, vale la pena ver en qué terreno estamos sembrando esta semilla. ¿Sí? Esta semilla de la información, de la innovación y los recursos que vamos a invertir para que florezca. Hay entornos que son más favorables y otros que son menos favorables para la innovación. O sea, tú le puedes meter la tecnología, la técnica, el modelo, ¿sabes? El método innovador, pero si el entorno en donde está no es propicio, pues muy difícilmente vas a ver resultados y entonces va a venir esta sensación de frustración de, les dije, ¿para qué nos metíamos en eso? ¿No? Entonces,
vamos viendo de qué está hecho nuestro terreno, ¿no? Tiene suficientes nutrientes para eso. Y lo que hemos encontrado, la evidencia desde la investigación, lo que nos dice es que hay factores a nivel macro que ayudan o dificultan la innovación social, como por ejemplo la forma en que opera nuestra economía, el sistema político, el marco legal o fiscal en el que operamos, pero también hay factores a nivel meso con la organización, la forma en que opera nuestra organización, nuestros reglamentos, nuestra forma de toma de decisiones, de comunicación, de evaluar nuestro desempeño. Y hay factores a nivel micro que tienen que ver con la persona. Es decir, mis creencias, mis disposiciones, mis modelos mentales, mis convicciones, las cosas que sé y las que no sé. Eso también, se conjunta todo eso para de saber si este es un terreno fértil o no. Y yo aquí quiero mencionarles, primero, solamente 3 factores que se exploran a nivel organizacional, pero que también están muy ligados con el individuo, y al final unos que son más de carácter individual, es decir, de qué forma podemos ir abonando nuestro propio terreno a nivel individual y a nivel organización para que estos esfuerzos de innovación que queremos intentar empiecen a dar mejores frutos, ¿sí? Uno de esos, el primero, es la disposición al riesgo. La disposición al riesgo, ojo aquí, volvemos a lo mismo, entendida desde las organizaciones de la sociedad civil. No es la misma forma en que se arriesga una organización civil que la forma en que se arriesga un inversionista o una agencia de gobierno o un emprendedor. Todos están tomando riesgos, pero de acuerdo a la forma en que opera a su misma naturaleza y su propósito. Hoy en día, ser asociación civil, y digo, a menos de que ustedes piensen lo contrario, pero ser una organización de la sociedad civil sin fines de lucro es sí o sí ya un riesgo. Es aceptar cada día que esto es un riesgo, que estamos en un panorama de mucha incertidumbre, pero que aquí estamos, ¿no? Y el mayor riesgo, lo que hemos encontrado con la evidencia desde la investigación, es que el mayor riesgo para una asociación es que se vea incapaz de de llegar a cumplir su objeto social, o que vea considerablemente reducida su capacidad de atender la problemática social que atiende y para la que fue hecha, ¿sí? Y entonces el riesgo no tiene solamente que ver con arriesgar dinero, como los inversionistas, por ejemplo, o arriesgar capital político, como en las instancias públicas. Tiene que ver con una combinación compleja de muchos bienes no tangibles, que sí es la estabilidad financiera, pero también es la disposición de su equipo operativo, es el tipo de apoyo que tiene en los actores alrededor, el prestigio, la imagen pública que tiene la organización. Y no tengo por qué explicarles, porque ustedes saben por qué es tan importante eso, la forma en que nos relacionamos, que nuestros donantes o nuestros aliados nos sigan apoyando. Y eso son cosas que no se miden en dinero, se miden de otra forma y se cuidan de otra forma, ¿no? Entonces, ese es un factor que tenemos que revisar. ¿Qué tan dispuestos estamos al riesgo? Sí, vivimos en un entorno de mucha incertidumbre, pero si no, siendo conscientes de que tenemos que mantener en la medida de lo posible la viabilidad financiera de nuestra organización, ¿qué permisos sí nos podemos dar de tomar decisiones poco tradicionales? El otro aspecto que se ha estudiado mucho y que al parecer es también muy importante es si somos una organización proactiva. ¿Esto qué tiene que ver? Pues es la capacidad de una organización de anticiparse a empezar a implementar y diseñar cambios antes de que la realidad lo force a eso y antes de que en el sector ya sea la regla, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, el ejemplo del caso de Fundación Paz que vimos, es decir, antes de que la pandemia nos obligara, nosotros ya estábamos pensando, no porque pensábamos que se nos venía la pandemia, sino porque vemos que es esa tendencia de empezar a flexibilizar el trabajo y de hacer que el trabajo, la vida profesional empate de mejor manera con la vida profesional. Entonces,
La proactividad entendida desde los negocios tiene mucho que ver con la competencia, es decir, quién se pone más las pilas antes y entonces llegó con el producto antes y se frega la competencia. En el sector, en las organizaciones de la sociedad civil no funciona así. La proactividad tiene que ver con qué tan listo y motivado y dispuesto estás a cooperar y a compartir con otros para aprender juntos de lo que no nos sirve y de lo que sí nos sirve. Y ahí entonces ligamos el tema de la pregunta sobre las redes sociales que les hacíamos al principio. Tiene mucho que ver también con estar buscando referencias, es decir, ¿cómo estarán resolviendo este mismo problema en Oaxaca, ¿no? No sé, voy a investigarlo, o en Brasil, ¿qué estarán haciendo? O en otras partes del mundo, o esta organización que sé que se trabaja algo similar, pero nunca nos hemos sentado a platicar. Ese interés de estar aprendiendo cosas distintas es lo que denominamos proactividad. Y entonces, si hacemos una reflexión hacia el interior, ¿estamos siendo así de nuestra organización o no? Y el último, que es muy importante, incluso hay gente que dice que este es la variable más importante, es decir, la forma en que podemos generar más cambio en nuestra organización para poder generar innovación social, es el liderazgo. Y en específico, uno que se denomina liderazgo transformativo. ¿Cuál es este tipo de liderazgo? El contrario al liderazgo transformativo se llama liderazgo transaccional. Y es tal cual como lo dice, una transacción. Yo te doy dinero, tú me das unos servicios, se acabó. Nos convienen las dos partes, no hay nada más que buscar aquí. Y el liderazgo transformacional, transformativo, nos dice es que hay que ir más allá. Es decir, nuestros colaboradores no nomás necesitan el trabajo, no nomás necesitan el dinero, y si necesitaran puro dinero, pues a lo mejor ni siquiera estuvieran aquí, no sabemos, ¿no? Es que las personas que están con nosotros, nuestros colaboradores, pero también nuestros donantes, las personas con las que trabajamos, nuestros beneficiarios o clientes, como les llamen, tienen motivaciones más arriba de eso. Y entonces el líder es la persona que tiene que ir ayudando o acompañando a esas personas a que reconozcan cuáles necesidades superiores, como necesidad de pertenencia, de reconocimiento, de autosuperación, pueden ir llenando al momento de colaborar con nosotros. Y en este momento, y de esa forma podemos brincar del interés individual puramente a decir cómo trabajamos para que en colectivo nos vaya mejor. Entonces, esa es otra parte, si reflexionamos sobre el tipo de liderazgo que estamos teniendo en nuestra organización y de qué forma eso opera a favor o en contra de la innovación. Y ahora, si se fijan, por ejemplo, en este contexto de la pandemia y del futuro incierto que estamos enfrentando como asociaciones civiles, ustedes seguramente se darán cuenta que hubo personas en su equipo o en su consejo o donantes que reaccionan con mayor facilidad o no a la incertidumbre, a la disposición al riesgo, ¿no? Al acompañamiento desde la compasión en su liderazgo, o si es una dirección más así severa. Y está bien que lo hagamos de manera distinta. El chiste es que entendamos que todos partimos de puntos distintos y que hay que ir cultivando poco a poco estas habilidades. Me siento súper extraña de que no puede haber como, digo, con grupos tan grandes no es tan fácil que hagamos la interacción, pero a mí me encanta pues siempre estar escuchando todas las reflexiones y las ideas que van surgiendo, así es que captúrenlas en el chat o me escriben después o como quieran. Y quiero cerrar mi intervención con este podcast, esta idea que rescaté de este podcast del doctor Pablo Ayala. Él es el que trabaja en el TEC de Monterrey, en el Centro Internacional de Innovación Social, que está en San Cristóbal de las Casas. Y participó en este podcast que se llama Visible, aquí lo pueden ver abajito, está de acceso libre en Spotify, ahí les voy a dejar la liga también. Y el episodio se llama Aprende y desaprende para innovar. Y me encanta lo que dice el doctor Ayala, porque él nos dice, mira, la parte técnica y la parte de los métodos de innovación social
pues es bastante fácil acceder a ellos. Te metes en YouTube y hay un montón de tutoriales, hay muchos manuales gratuitos, hay muchos cursos, ¿no? Que si es el Canvas, que si es el Agile, que si es el diseño centrado en el usuario, hay muchos. O sea, la parte técnica la podemos obtener, la podemos aprender. Lo realmente crítico, las competencias clave para poder innovar en el fondo y que puedas aprovechar estas herramientas técnicas y estos modelos, tienen que ver con estos factores y los menciona. El primero es la capacidad de empatía. Dice, tiene que ver con qué tan capaces somos de entender y de respetar que otras personas viven realidades distintas a la mía y perciben la realidad de manera distinta porque tienen una historia diferente. Yo necesito ser empático para poder generar una solución a un problema que nos afecta a varios, pero de maneras distintas. El otro tema es la resiliencia, el camino de la innovación social. Hay otro material que utilizo que dice como cuáles son las señales de que estás innovando y el caminito está bastante empedrado en la innovación social. No crean que es una cosa como de, yujú, el emprendimiento y todo va saliendo bien. Es difícil, crea tensiones, crea modificaciones, crea rupturas, crea pérdidas a veces para obtener ganancias mayores. Entonces hay que ser muy resilientes para estar dispuestos a afrontar lo inesperado, para poder asumir que a veces no salen las cosas bien, que a veces sí tiene que fallar, que a veces hay retrocesos y es parte del proceso, ¿no? Piensen qué tan resilientes y comprensivos somos con nosotros mismos, ¿no? Como directivos o como colaboradores de una organización o con las poblaciones que trabajamos, que dices, es que íbamos tan bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Se fue para atrás. El otro es el compromiso, y esto pues yo sé que lo tienen clarísimo, a largo plazo con los grupos y las comunidades, que dice, bueno, la innovación, y a veces que dicen que el proceso de innovación frugal y demás, dice, el compromiso es que pues no nomás se trata de la visita de Campo Express para preguntarle ahí a 2, 3 comadres y a ver cómo se siente y ya me involucré con la comunidad, me tomo la foto y vámonos, ¿no? Esto es un compromiso mucho más allá. El otro es el reconocimiento ético, que es básicamente reconocer que a través de los ojos del otro, yo me identifico conmigo mismo, mis propios retos y limitaciones. Es decir, yo también estoy siendo beneficiado en este proceso de transformación de una realidad. Y así como me cuesta trabajo a mí, a la otra persona también viene de otro lugar, ¿no? Y por último, y le hace muchísimo énfasis en la comunicación y por eso lo puse en la parte ahí de eje, y él decía, es que mira, te pueden abrir las puertas las comunidades y tener toda la disposición del mundo. Y sí es cierto, hay que tener una comunicación abierta, franca, cordial con las poblaciones con las que trabajamos o los beneficiarios, pero también, y no hay que perder de vista, la forma en que nos comunicamos al interior del equipo, con los compañeros con los que estás trabajando. Porque vamos a vivir en un proceso profundo de transformación, como implica la innovación social. Vamos a vivir situaciones límite que van a poner en riesgo el proyecto, y que nos van a poner en situaciones de mucha tensión. Y entonces ahí lo que entra es la comunicación sincera, honesta y cálida, porque si no, de otra forma no va a llegar a buen puerto el proyecto. Entonces, ahí es otra línea en donde podemos ir abonando el terreno para hacerlo fértil para la innovación social. Y bueno, quiero cerrar con la idea de que la innovación social, a veces hay ocasiones en donde es una iniciativa muy radical que con una sola intervención transforma el sistema completo y las reglas del juego. Pero lo más común es que se traten de cambios graduales, pequeños, que después en conjunto nos permitan un cambio mayor, ¿sí? A nivel sistema o a nivel sector. Entonces, si yo intento algo que a lo mejor parece pequeño, pero va a ir cambiando la forma y eso va a ir derivando otro cambio al interior de mi organización. Y si luego yo voy y platico con otro director y le digo, oye, ¿sabes que esto me funcionó y esto no? Vamos intentándolo y a lo mejor después termina siendo un cambio en el sector, ¿sí? O en el sistema, la gran problemática que atendemos con nuestras poblaciones.
La idea aquí es que dice que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Y repito, pues bueno, ahorita estamos en un momento en el que tenemos que empezar a hacer amistad con la poca certeza que tenemos hacia adelante y transformar esa ansiedad, ¿no?, que nos puede generar o ese desconcierto en decir, esta es una oportunidad para que seamos creativos, para que intentemos formas nuevas y no tengo que convertirme en otra cosa. Yo sigo siendo una asociación civil, sigo siendo una organización dedicada sin fines de lucro a un propósito social, no tengo que cambiar quién soy, o a lo mejor sí, no sabemos, pero sí puedo empezar a hacer de manera distinta las cosas. Y pues bueno, esa sería mi participación. Abro el micrófono a Alejandro para alcanzar a hacer como algunas respuestas o comentarios que haya. Vi por ahí alguien que estaba levantando la mano. Muchas gracias, Rocío. Sí, ahí están mis datos de contacto, ahí está mi celular, ahí está mi correo electrónico. Nos dice Liz, la contingencia nos obligó a hacer cambios radicales en la operación de nuestras instituciones, pero sí pegó menos en otras, sí, claro. O sea, depende también de la lógica de servicio, ¿no? Hay unos que de plano tuvieron que cerrar y otros que sí podían trabajar a distancia. Aquí hay una pregunta que dice, ¿la innovación puede darse desde el objeto social? Pues es que yo creo que la innovación debe de darse desde nuestro objeto social, es decir, no necesariamente tenemos que cambiar, y ya lo decíamos, cuál es nuestro propósito, sino ver de qué formas más efectivas puedo llegar a ese objeto social. Yo creo que nadie estamos como para desperdiciar recursos, ¿no? Los recursos son limitados, y si hay una forma en que nos dice, en que nos pueden dar pistas y atajos para hacer un uso más efectivo y llegar más pronto o de mejor manera a nuestro objeto social, pues es que sí o sí lo tenemos que tomar, ¿no? A ver, algo más, a ver, algún comentario. La liga del podcast, sí, claro. Ahí está la liga, pero bueno, se las vamos a mandar, luego se las copio aquí en el chat, o se las hacemos llegar está activa en el material. Y pues sí, hay un montón de temas. Imagínense que aparte que la innovación no se hace de manera aislada, ¿no? Imagínense que hiciéramos algo así como no sé, me imaginaba como una especie, como una de tanda de innovación, ¿no? En donde distintas organizaciones nos sentemos y dijimos, a ver, ahora vamos a ayudar a esta organización a pensar cómo hacer esto de manera distinta, ¿no? Y también tenemos ingenieros y así compartimos los recursos que a veces son limitados, el tiempo sobre todo, cómo los compartimos con otras organizaciones. ¿Qué más? Les quería comentar también que el jueves 16 y el viernes 17 se está organizando un foro sobre innovación social y emprendimiento social. Lo está organizando ProSociedad y Fondify, pero es parte de un proyecto financiado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Entonces, a ver si luego podemos hacerles llegar la información, pero búsquenlo, va a ser el 16 y 17. Necesitamos presencia de organismos de la sociedad civil ahí. A veces nos estamos quedando fuera de estas conversaciones y fuera también de los presupuestos, que hay mucho para innovación social, ¿no? Pero sobre todo fuera de la posibilidad de incrementar nuestro impacto social. Entonces, ojalá pudieran estar en alguna de las mesas. Hay una mesa sobre gobernanza y sobre cómo incluir de mejor manera a las comunidades, a las asociaciones civiles, en estos temas de innovación social. Entonces, bueno, ahí está por si quieren darle seguimiento. Dice, ¿qué estrategias pueden implementar cuando hay resistencia de cambio en algunos elementos de equipo? Híjole, eso sí es un tema bien difícil. Y algo que está emergiendo, una de las variables que he estado detectando con el trabajo de campo en este tema, es el tema de la diversidad intergeneracional. Y también apareció en alguna de sus reflexiones. Decía, ¿qué hacemos? Porque muchos de la gente que trabaja en la organización o del consejo, son personas mayores
o no necesariamente, pero que tienen poca disposición al cambio. Y sí es cierto, ese es un reto. La idea es que podemos transformar, si trabajamos en estas competencias, ¿no? Clave, podemos trabajar con esa resistencia desde la empatía, desde la resiliencia, desde una comunicación cálida y honesta, para ir transformando y entender que esos modelos mentales no nomás es como un bloqueo porque sí, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo puedo aprovechar la experiencia de lo que sí ha funcionado siempre con ideas nuevas y frescas? ¿Cómo podemos hacer que fusione? ¿Sí? No es algo sencillo, pero creo que tiene que ver, algo que ayuda mucho, es empezar a hablar del tema con estos términos que nos son mucho más familiares, ¿no? O sea, si empezamos a hablar de empatía, de compromiso, de reconocimiento, de que estamos cumpliendo nuestro objeto social, pues yo creo que va a ser más fácil conectar con estas personas que a lo mejor están resistentes o temerosas al cambio y que lo hacen porque ven un riesgo en eso. Y es normal, es natural, quieren proteger la organización o lo que se ha hecho. Pero entonces vamos buscando la forma distinta de comunicar estas oportunidades. Alejandro, no sé qué más. Oh, sí, ya vamos cerrando. Les pedimos por favor que contesten la evaluación del tema, les van a hacer llegar la liga por favor y cuando contestan la evaluación les mandan también la presentación. El comentario de Gana dice, se puede superar dando resultados a los directivos. Una asociación como Gana, que nace en el 97, y se encuentra con una realidad diferente hoy. La idea es cumplir el objetivo social, pero de manera innovadora y adaptada a la situación actual. Me encanta la reflexión, me encanta muchísimo y entiendo que es como difícil hacer esta transición, sobre todo cuando tienes ya tanto tiempo, ¿no? Y decir, pues lo hemos hecho bien, sí, pero hay formas nuevas de hacerlo, ¿no? Entonces me encantó muchísimo la reflexión, y pues sí, Ganas es una organización que ha hecho una diferencia increíble en Chiquilistlán, y gracias a esto, a que tienen esta disposición poco a poco con resultados de ir transformándose. Felicidades por eso. Muchas gracias, Imelda, de Becas Vallarta. Gracias a todos. Alejandro, no sé si hay algo para hacer, digas algo para cerrar o algo así. Maestra, soy ingeniero Javier. Antes que nada, agradecerte, ¿no? La verdad es que me quedo con dos cosas. Yo soy mucho de frases. La semilla que vas a sembrar y vas a regar, que te des cuenta que está en un terreno fértil, ¿no? Agradezco mucho y sobre todo ese riesgo. Muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Queremos realizar las cosas, damos un paso adelante, damos otro paso para adelante, inmediatamente nosotros mismos vamos para atrás. Creo y convencido, una cosa es crear, otra cosa es innovar. Crear es pensar las cosas, innovar es realizarlas. Es importante primero ver dónde estoy parado. Maestra, gracias, enhorabuena a todos aquí presentes. Se les agradece su participación. Que Dios mediante estaremos el viernes en el tema de indagación apreciativa, un tema muy interesante. Informarles que estamos por sacar la convocatoria para el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, si el tiempo nos lo permite, estaremos realizando 2 diplomados y alrededor de 12 talleres. A los cuales estemos atentos, un primer ciclo de capacitación, un segundo ciclo. Tenemos un recurso de la subsecretaría para hacer 2 diplomados y 12 talleres. Estamos atentos a la convocatoria. Un abrazo y agradecer por parte del subsecretario a todos los aquí presentes. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, ingeniero Javier. Y gracias a todos por su presencia y estamos ahí en comunicación. Que tengan excelente semana.